hagamos un podcast de solo esto. Sí. Bueno, ya. No. Bienvenidos. Eso. Claro, toca decirles qué hacer. Y entonces, Bueno. Suéltela. Gaby, suéltela. Bienvenidos al borde. Hoy vamos a tratar, en la medida de lo posible, hablar sobre la diferencia, pues, entre hombre, mujer y llamada ideología de género. Hablo de esto porque, pues, digamos, una combinación cromosómica típica da los sexos biológicos que tradicionalmente están asignados a hombre y mujer, masculino y femenino. Entonces, voy a hacer una pregunta y pues ustedes contestan o si quieren no contestan y contestan lo que quieran. Entonces, Ya él le abrió la puerta de atrás a Daniel. no, es que lo estoy diciendo es porque siempre hace eso. Entonces, ¿puede una mujer pertenecer al género masculino o puede un hombre pertenecer al género femenino? Depende. ¿Contesto? ¿O Daniel El es que el que quiera. contesta? Conteste, Daniel, que usted. no, mi respuesta obviamente es no. No, eso no es posible ni es real. O sea, un hombre travesti no es una mujer transgénero. Punto. No, es un hombre Pero travesti. no, pues no estamos hablando de travesti. Es decir, si estamos hablando de transgénero, es transgénero. Travesti es un nombre en desuso ya. O puede que haya transvestistas, pero transgénero es otra cosa. A ver, ¿por qué no primero me aclaran ese alfabeto que hay, que es L, G, T, B, Mire, yo puedo Q? llegar hasta ciertas letras y ahí paro. Lesbian, gay, Sí. transsexual, No, pero quiero explicar por qué también se pone bisexual. L y G Sí. y no homosexuales. Porque eso sería con H. Bueno, ¿por qué? Eso. ¿Por qué? Porque usted entonces no visibiliza a las gays mujeres aparte. El asunto es de Muy bien. visibilización. Es cuestión de visibilización. Muy bien. ¿Y la Q? Who es queer? Es que no se ha definido. Es como Ah, ok. que a veces sí, a veces Como, no sé. Pero venga, entonces resumiendo, estamos hablando del acrónimo LGTBIQ+. Pues Sí. porque no se ha mencionado de esa forma. Sí. ¿Qué es el más? ¿Cuál es, Pues lo que cuál es su venga, pregunta, caballero? lo que le suelten. O sea, ahí sería el género fluido. No sé, es que ahí creo que hay una brecha, una diferencia entre una cosa que es el sexo biológico, que solo Ah, tiene dos categorías, y el género, que es una construcción cultural. Y entonces entramos en el rollo de, no, es que usted está hablando de biología. No, es que usted está hablando de constructo cultural. Y entre las dos nunca se ponen de acuerdo. Pues así estamos. Sí. Yo tengo una idea al respecto, pero me gustaría ver qué piensan David y Daniel. yo pienso que la Somos gente es todo más oídos. importante que las definiciones. Que este cuentico de que porque que solo hay dos géneros, porque y si usted lee la Biblia y Abraham muy importante en la Biblia, ¿cierto? Si Otra usted vez la lee la Biblia, servilleta. entonces Dios creó solo dos géneros y entonces eso es así. Y cuando usted mira la biología, pues también es así, entonces eso tiene que ser así. Y el Pero sufrimiento de la hay gente que... culturas que reconocen un tercer género desde épocas milenarias. ¿Se ¿Como refiere cuáles? a lingüísticamente o se refiere a no lingüístico? No, se refiere, por ejemplo, a los nativos americanos Exacto. que más o menos reconocían 5 géneros, más o menos. Ok. A mí me Pues parece que a mí me parece, yo no sé qué tan real eso obviamente es narrativa contemporánea haciendo alusión a algo ancestral para justificar el homosexualismo, como yo lo veo, pero pues eso es lo que reza, que los nativos americanos reconocían 5 géneros. ok, Y hay mitos griegos que reconocían tres. sí. O sea que nunca Y el problema nunca ha sido tan fácil. Y
Mire, el indicador más grande que tengo yo, esto es mierdero que hablan, ¿sí? O sea, finalmente, si yo quiero autoidentificarme como pescado, pues es problema mío, ¿sí? Que tiene que venir Daniel, por decir a alguien, a decirme aquí qué es lo que tengo que ser yo, ¿sí? Es como cuando una persona nos hablaba del conflicto de Israel y Palestina y decía, finalmente es gente, y es gente que está sufriendo. Entonces, mi primera estadística de hoy, en ese estudio que hicieron en Estados Unidos, donde entrevistaron a 30.000 transgéneros, personas transgénero, la estadística sobre intentos de suicidio o ideas de suicidio es del 45%. Ujú. Eso ni los profesionales de la salud, Que son los magos. que son los duros ahí de las estadísticas de suicidio. Con base en lo que está haciendo David, yo necesito hacer una confesión. Yo soy transgénero. Yo soy un magnate atrapado en el cuerpo de un asalariado. Bueno, está bien. Estoy intentando reírme de este chiste, pero a ver un momentico más. No, es que lo estaba esperando. Bueno, Lo que más me gustó es la cara de Cavi. cara de Bueno, mocker. entonces de 30.000 personas entrevistadas declaradas, autodeclaradas transgénero, 40 y Sí, tanto por ciento ha tenido ideas suicidas o ha sí. intentado suicidarse. Ha intentado, ha considerado el suicidio. Ok, listo. Se idea suicida, sí. Ok. Pero, ¿y cuánto de la población total ha considerado el suicidio? Menos, es menos. Muchísimo menos. Entonces hay una correlación entre No necesariamente, transgénero no y necesariamente, suicidio. no No, necesariamente. al parecer es, o sea, el tema es un poquitico más complicado porque es como entre transgénero y, y haber continuado pues con el género que para estas personas no es. Es bueno explicar qué es transgénero, ¿no? Transgénero es el niño que nace y que dice muy claramente que quiere ser niña o que expresa dudas, que es un problema grande, ¿cierto? Y entonces, todo el lío es usted como papá, si mañana me llega mi hija de 8 años y me dice, no, es que yo siempre he querido ser niño. ¿Yo qué hago? ¿La apoyo? ¿No le hago caso? ¿La ignoro? ¿Se lo ha planteado? No. ¿Usted a usted mismo? A mí mismo, no. Sí, pero Pero, nunca se dijo, o Daniel, que es el otro que tiene hijos, si a usted le llega un hijo y le dice como papá, yo creo que no soy niño, Soy asalariado. ¿usted qué, Sí, le retira el yo, contrato? yo tengo clarísimo que esa pregunta pues puede ocurrir en cualquier momento, pero antes de dejar que alguien tome una decisión, porque es que esa es la cosa, mucha de la controversia es que estas preguntas ocurren a muy temprana edad. Me acuerdo mucho de un post de Donald Trump Jr. en Twitter que decía, le agradezco a mis papás no haberme dejado escoger mi género antes de que yo aprendiera a amarrarme los zapatos. Porque es que ese es el punto, que le llegue a alguien de 20 años hablando de esto, que es consciente de qué le está pasando, pues es muy distinto a que un niño de 3 años diga que quiere ser niño, que quiere ser niña y que se quiere vestir, y que los papás quieran tomar una decisión de tratamiento hormonal o amputaciones o cosas de ese tamaño en la wow. temprana edad. Yo quiero hablar. Hay dos puntos dentro de su punto. El punto número uno es que se me hace ridículo que usted siga a Donald Trump Jr. Y el punto número dos es que eso no es tan sencillo. O sea, imagínese que un niño a los 6 años salga con dudas, o a los 3 o a los 4. Lo primero y hay todos unos protocolos Sí. médicos para seguir estos casos. Pero Entonces, eso va de país a país. disculpe, caballero, No, pero permítame, termino la idea. ¿Sí? Entonces, hay unos protocolos mínimos y es primero que se empiece a vestir como el género que él quiere, luego entonces si llega a la pubertad y todavía no está decidido, le dan bloqueadores y finalmente por ahí a los 16, 17 es que si la persona todavía quiere, después de años de terapia, de interconsultas entre el trabajador social, la psicóloga, lo médico, lo cirujano, bueno, es todo un grupo de profesionales. Entonces ahí sí, sácatelas, le echan cuchillo. Y le tengo otra estadística, porque yo sé que a usted le encantan las estadísticas. hágale. 1% de los operados se arrepienten. Entonces,
2 puntos, porque vamos a resumirlos. Número 1, es un proceso de años. No es que los papás vengan y decidan, porque el niño se autopercibió como ratón, entonces le van a construir una madriguera mañana mismo. No. Número 2, eso se toma después de tanto tiempo y con mucha conciencia, y cuando los niños ya están más credicitos y ya credicitos y ya son guaymaroncitos, para que rime. Bueno, Listo, Bueno, está bien que no les corten nada, pero fíjese lo que usted está diciendo. Si son los papás los que autorizan un procedimiento, Pues son los- así sea solamente Pues son vestirse las personas que lo de niña representan o de legalmente. niño, así sea solamente vestirse del otro género y empezar a entonces llamarse ¿usted quién quiere que autorice? El único Pues, son los la- Donald Trump. Donald Trump. la persona en cuestión cuando sea mayor de edad, pensaría yo. ¿Cómo Claro, se pero- pone uno la pantalla naranja aquí? Bueno, aprovechando ese despiste y aprovechando la cara de Gónima, que no nos manda los memes. listo. Ok, ese es el mío. Muy bien. Entonces, dice, un programador, la aplicación es muy intuitiva, el usuario va a saber utilizarla. Y el usuario lo que hace es poner un sándwich en desorden. O sea, no lo Pues sabe en el- utilizar. Tratando digamos, evocando el tema que estamos tratando, pues sí, está bien, ¿no? Eso intuitivo. Todos Claro. los elementos están ahí, pero no sería un sándwich. Simplemente está un pan abajo, están el queso y el jamón en la mitad y el pan arriba, pero no es un sándwich. Están Ok, apilados de vale. una manera diferente. Sí. Ok, aquí está el de David. Este es un titular falso de periódico que dice: Hamas, los crímenes de Hamas nunca serán perdonados hasta que no no compren un equipo de la de la Liga Premier de Inglaterra. Bueno, yo creo que ya se Y explica por sí mismo. esta foto, ¿dónde la sacó usted? Esta me llegó, me la mandó Mauricio, Mauricio, su amigo woke. un poquitico woke, sí. Ok, perfecto. Sobra Este es el decir que mío. los woke están apoyando a Palestina, ¿no? Sí, claro. No sé por qué. Entonces aparece una niña, años 50 es eso, ¿no? Haciendo sándwiches. Y de mantequilla de maní, creo yo, con leche. Y dice, mami, creo que soy un niño. Y la mamá le dice con esa carita, bueno, no lo eres. Y ya. Y este, Este es el mío, aparece Winnie Pooh con cerdito caminando y dice, a veces mi más grande logro es quedarme con la boca cerrada. Y lo traigo es porque esta semana cada buena acción que he cometido ha tenido su respectiva consecuencia. Entonces, he yo creo que cometido. hago más y me quedo callado y me porto como un burócrata. Es como me siento esta semana. Ok, bonito. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por participar. Y por compartir los memes. Bueno, Entonces estábamos en David hablando sobre tasas de suicidio y personas que se arrepienten después de haber hecho o procedimientos químicos o cirugías. Sí, pero Hormonales, cirugías. yo creo que hay una cosa que va muy al lado de todo el cuento, y es que ninguno de nosotros debería estar hablando desde esta ética heterosexual de algo que no hemos sentido. Cis, blancos, bueno, hispánicos, De hispánicos, sí. Esto, a ver, heteropatriarcales. el tema de esta semana me parece que es un triunfo de los políticos que lo volvieron un tema de moda, ¿sí? De acuerdo, de Sí, esto acuerdo. es, Pero, Es una agenda que ha venido siendo empujada desde altas esferas políticas a sitios donde no tenían nada que ver, como el acuerdo de paz entre Colombia y las FARC. Que Donald Trump. el tema de la ideología de género nada tenía que ver en el Pacto de La Habana y allá resultó. Muy claro, bien. pero yo pienso, pero que el problema es un problema que no existe. Existe en la cabeza de la gente, existe Pues en como la todos los moral, problemas, David. Todos los problemas existe, existen en la cabeza de la gente.
No, porque si a mí me cortan un brazo, pues yo lo puedo ver, ¿sí? Que hay una representación de ese brazo cortado que no existe o existe en fantasma en mi cabeza es otra cosa. Pero este problema es un problema de no poder aceptar al otro o de solo poder aceptar al otro si es igualito a mí. Yo creo que es otra cosa. Póngale pausa ahí y vuelvo sobre eso ahora. Yo creo que es otra Ay. cosa y es la siguiente. Esto es un problema muy real, pero obedece a un plan. Qué pena lo conspiranoico, pero sí hay una agenda en proliferar esto. Y yo me voy a permitir leerles una cosa que se publicó en el 87, en febrero 15 del 87, que lo ¿A qué publicaron horas? en... No sé si datos si no te lo tengo. Ah, bueno. Pero vea, lo publicaron en un diario de Boston que se llamaba Gay Community News, lo publicó un huevón que se llama Michael Swift y se llama nada más y nada menos que el Manifiesto Gay. Y esta vaina pues pasó a la historia como si fuera un chiste, como si fuera una broma, pero lo que voy a leer en ese momento, o sea, hace 40 años, no estaba ocurriendo en la sociedad. Hoy sí está ocurriendo. Entonces, párele bolas. Todas las leyes que prohíben la actividad homosexual serán revocadas. En cambio, se creará legislación que engendre amor entre los hombres. Nosotros sodomizaremos a vuestros hijos, los seduciremos en sus escuelas, en sus dormitorios, en sus gimnasios, en sus vestuarios, en sus zonas deportivas, en sus seminarios, en sus grupos de jóvenes, en los cuartos de baño de los teatros y cines, en los dormitorios de sus ejercicios, en sus paradas de carreteras, en todos sus clubes de hombres, en los congresos, en cualquier sitio donde hombres estén junto a hombres. Vuestros hijos se harán nuestros siervos y lucharán por nosotros. Vuestros hijos serán reconstruidos según nuestra imagen. Vendrán para desearnos y adorarnos. El Armagedón. Por eso. Mejor Pero entonces dicho, párele no, bolas. es que esto es re contagiosa esta vaina. No, sí. Yo sí Sí. estoy convencido de que los maricas mariquean y hacen, y esto es parte de un plan. Que hoy en día muchos son homosexuales y de hecho tengo familiares muy cercanos que no va a mencionar que son gays. Entonces yo sí tengo un punto muy real de que esto es parte de que es un tema de adoctrinamiento, un tema de mercadeo, un tema de incrementar la participación. Y todo esto del LGTBIQ+, pues es sencillamente un branding distinto para seguir creciendo. Es un poco mi punto. Azul sacro, como dicen los franceses. Tómelo despacito. Entonces usted dice que esto es una agenda mundial para repartir la gaycidad, porque esa vaina es contagiosa, hijo de ¿pero qué madre, como objetivo decía tiene? el señor del manifiesto. Sí, pero es decir, que ganan con que sean más. Excelente pregunta. No tengo respuesta, pero, o sea, para mí es claro que sí ocurre. O sea, sí ocurre, o sea, hay una agenda y están organizados. Y lo que hablábamos, ¿por qué el tema de la ideología de género hace parte de las agendas políticas? ¿Qué putas tiene que ver la ideología de género en la colaboración internacional de, por ejemplo, temas como el hambre? ¿Quiénes son los que votan? ¿Quiénes son los que votan y quiénes son los que están entrando al pool de votantes en todo el planeta? Yo se la explico. Yo se la explico, parcero. Pero entonces no tiene nada que ver, pero el problema es que en las mayorías de las democracias y en esta grande en donde yo vivo, hay dos partidos. Entonces usted está a favor o en contra, punto. Y no hay punto medio que valga porque entonces su voto se pierde. Entonces ahí usted va empaquetando vainas y así es como terminan los soldados de Dios. Ok. Las Hablando tropas, del tema las tropas transgénero, divinas. sí. Las tropas divinas, gracias, hablando de transgénero, y es pecado, ¿no? Es pecado, tenemos que tenerlo claro. Y hablando de minimizar al Estado, porque es que si usted no se inscribe con el Partido Republicano, pues le toca irse con los del aborto. Y esa vaina así no, ¿cierto? Si usted es soldado de Dios, pues eso no funciona. Entonces, dos partidos, problema, porque entonces usted tiene que formatearse de uno o del otro y termina en Cuba hablando de estas cosas cuando estábamos hablando de un acuerdo de paz. Pero fíjese que el acuerdo de Cuba, precisamente, el acuerdo de Cuba que ganó el no, ¿qué hizo Santos? Inmediatamente ganó el no. Sacó una comisión de 3 pastores cristianos. Eduardo Cañas, John Rodríguez y Héctor Pardo. Me acuerdo muy claro del tema. Y los mandó a Cuba
a que le quitaran la ideología de género al acuerdo de paz. O sea, así de grande fue la controversia y los votantes de nosotros los amantes de Chuchito, que se petaquearon el voto del acuerdo de paz por algo que no tenía nada que ver. Pero esa era la idea. La idea era embolatar, ¿cierto? Mejor dicho, porque estamos hablando del acuerdo de paz. Sí. Pues porque cualquier cosa, digo yo, cualquier cosa que toque personas que deciden por lo que sea, toca los temas que más están calientes en el momento, ¿no? Entonces, yo quiero... Era homosexual. Hitler era homosexual. yo voy un paso atrás y a Pasolini, por hablar de homosexualismo en Italia, apareció atropellado en una carretera y nadie supo qué pasó. Pasolini, el que hizo... Pero si nadie supo qué pasó, ¿cómo supo que era por ser homosexual? Bueno. Voy a un punto más atrás. Bueno, varios. Cuando... Pero espere. Es bonito que el homosexualismo antes era el enemigo de la izquierda. Por ejemplo, de los más salvajes matando homosexuales fue el Che Guevara. Y hoy en día sale la camiseta del Che Guevara con la bandera de arco iris, lo cual es un exabrupto porque si alguien odiaba en esta existencia a los homosexuales fue Ernesto Guevara. Pero en esa época los partidos. Y la izquierda cambió y la derecha cambió. Es que era más un tema de limpieza social. O sea, los homosexuales hacían parte de los parásitos de la sociedad. Era como lo entendían en su momento. Claro, o sea, tampoco les fue muy bien en Rusia. Sí, eso, y de hecho, si usted quiere saber dónde las terapias de cambio de género no funcionan en Rusia. Y parece ser que Colombia es un país bastante progresista y líder en cambio de género, en operaciones, en cirugías. Eso he leído varias veces. Pero entonces yo quiero ir un punto más atrás. Como no había redes sociales, hace, no sé, 300 años, seguramente se empezó a discutir si las personas de pigmentación de piel oscura tenían alma o no. Y la discusión se empezó a dar a tal punto que después ya es como, es decir, no hay duda sobre la necesidad de inclusión de los negros dentro de lo que la gente llama la humanidad. Pero hace 400 años no entraban, por eso se vendían. De hecho, en Estados Unidos todavía al principio del siglo XX había problemas evidentes de tráfico de personas relacionado con todavía, ¿no? Sí, quiero decir, antes de la revolución de Luther King y todo lo que pasó en Estados Unidos. Para mí, la discusión alrededor del género y la ideología de género tiene que ver con dos cosas que varios psicólogos, filósofos, sociólogos, antropólogos discuten, y es: cambiamos nuestra manera de producir y de relacionarnos con la tierra. Ya no estamos en un mundo industrial, estamos en un mundo postindustrial, y lo que vende principalmente es la información, no la producción industrial. ¿Sí? Es decir, ya dejamos de hablar de un modelo de producción capitalista industrial en el que la gente va a las fábricas, trabaja, intercambia su tiempo por un dinero y toda la estructura que hacía que el mundo fuera un mundo capitalista industrial. Y estamos hablando hoy de un mundo postindustrial, la era de la información, como la llaman. En esta era de información ya no se habla de ganarse la libertad. La libertad es una cosa que todo el mundo da por sentado, al menos en el mundo occidental o en casi la mayor parte del planeta. La gente se considera libre. La libertad de consumir, sí. Pero bueno. Libre en general. ¿Sí? No. ¿Sí? No. Todo el mundo habla de libertad, David. Que usted, digamos, matice y digan, hay gente que no es libre porque tal y cual, lo entiendo, pero en general es una palabra que pienso yo que cada vez más se usa, como soy libre de vestirme como yo quiera, de comer lo que yo quiera, de escoger a quien me dirija, etcétera, etcétera. O sea, ¿cierto? Su punto va a los derechos humanos, a que todos mi punto va derechos. mi punto va a que antes, cuando yo trabajaba en un mundo que tenía un modelo de producción industrial, había un patrón que ejercía un poder sobre mí y yo me sentía explotado por ese patrón. No estoy describiendo nada diferente a lo que Marx describió como el relacionamiento entre los patrones dueños de las industrias y el proletariado. Cuando se acaba ese modelo de producción, hoy hay una coincidencia muy jodida
del mecanismo de explotación que sigue existiendo, que ya no está en manos del explotador jefe, dueño de la industria o de la oficina para la que yo trabajo, sino que en la humanidad cambió ese modelo, digamos, el personaje que tiene el poder para explotar, dejó de estar en manos del otro y ahora está en mí. Y cuando el explotador y el explotado soy yo mismo, coincide ese mecanismo de explotación con una ansia loca de libertad y de más libertad. Y ahí es cuando se vuelve todo un circo narcisista. Es decir, yo tengo que estar todo el tiempo empujándole mis libertades al otro porque hay un tirano en mí mismo que está haciendo que yo le imponga lo que yo siento y pienso a todo el mundo. El otro se desaparece. Entonces, y no puedo echarle la culpa a mi patrón o a mi jefe o al que sea de que me está explotando, sino soy yo mismo. Por eso se habla hoy en día tanto de la sociedad del cansancio, de Burnout Society y todas esas cosas. Y cuando uno mira, David, corríjame, síntomas de lo que la gente declara hoy que más le agobia, cansancio crónico, burnout, desgastamiento, no puedo parar, 7/24, autooptimización, estrés, ansiedad. Y yo pienso que todo el rollo de LGBT y otros más tienen que ver con una exacerbación del narcisismo, es decir, el otro se desaparece, no existe, y yo quedo encerrado como narciso en mi propio mí, yo, imponiéndole a los demás lo que siento. Y cuando la política agarra esto y lo utiliza, como dice Daniel, de agenda, pues es del putas, porque eso vende mucho. Eso es súper incendiario. Más allá de si hay género A, B y solamente hombre o mujer. Para mí, ¿cómo es que se llama el físico este? DeGrasse. Dice... Neil deGrasse Tyson, sí. Sí, dice, es que no importa si hay una ciencia que dice que solamente hay dos géneros. ¿De qué sirve hacer la pregunta? Yo le digo, Dígame. A ver. sirve porque es que devolvámonos a los 60, 50 y entonces en esa época se pensaba que el ambiente era mucho más importante que la genética. ¿Sí? Ahorita no se sabe, se cree que es una interacción entre las dos, pero entonces estos niños que nacían con pene y vagina o que nacían con cromosoma X y Y pero con vagina y que los doctores arreglaban y decían, bueno, lo importante es que de aquí en adelante usted lo llame Shirley y pues, le ponga vestidos. Esa vaina fracasó. Esa gente terminó suicidada. ¿Qué porcentaje ¿Sí? de la población es hermafrodita? No, sería un dato interesante. O sea, No ¿qué sé. tanto ocurre en la naturaleza ese tipo de cosas? No sé, lo que pasa es que no solo ocurre eso, sino que también, por ejemplo, aparecen estas mujeres que tienen como cromosoma X también, pero que son XYY, ¿cierto, Cavi? Y hay otros, o sea, eso Sí, no de que la cosa sea binaria, no, digamos que normalmente binaria, pero que Sí. hay otras cosas y otros Hay más extremos, otras cosas, es decir, combinaciones. hay más recetas, hay más combinaciones. Sí, Exacto, o sea, exacto. si se va a la biología, no solo hay X y XY, hay más Pero entonces, cositas. déjeme terminar el Pero cuento acá antes de que Gónima nos dé Sí, otro severo sándwich de monólogo. psicología, de filosofía. Básicamente el ser homosexual o ser Mi LGTBI hija. es parte de las respuestas que yo como dentro de mi mismo narciso que tengo debo contrarrestarme y buscar identificarme y buscar pertenencia. Entonces, eso quiere decir que todo esto hace parte de una moda. Es como también ser reggaetonero o ser skater o cualquier No, cosa. no. Yo Pues me no es asocio a moda, algo. No, es pues peor que una bueno, moda, es una entre consecuencia de nuestro modelo productivo y de nuestro progreso social. ¿Sí? es una cosa Entonces, que no pasa dentro de, sí, es decir, no es de temporada, es decir, no va a pasar en 10 años. Es no, una cosa que se está cocinando hace 200, 300 años y que como vamos a la fecha se está manifestando de esta manera. Yo no creo que sea solamente como,
agarremos esto, que es una buena forma de atraer a cierta población, a una buena cantidad de población del planeta, porque nos ayuda para nuestra agenda secreta para gobernar al mundo con LGBTQs. No, yo no creo que sea eso, pero sí se vale de unas condiciones psíquicas, sociológicas, económicas, políticas, que hacen que florezca fácilmente un discurso como este y que se difunda muy rápidamente. Sí, me gustaría hilarlo muchísimo más delgado, porque es que usted me metió ahí a Foucault, al super yo, vigilar y castigar, la instancia de vigilancia que se vuelve adentro, y luego entonces como eso está adentro, entonces sale de control esa instancia de control, y por eso terminamos todos narcisos, y ahí está el LGBTI. Entonces, yo no estoy seguro de que sea así de fácil, ¿sí? Me gustaría dedicarle más tiempo, No, pues así de pero fácil lo tampoco puso se lo puedo usted. refutar, ¿sí? Ahora, volviendo a este cuento, pues hombre, lo que pasaba antes, que la comunidad científica decía, esto con cuchilla se arregla. De hecho, pasaba lo que usted dice, un niño que salga con los dos sexos, pues le arreglamos una y usted tiene que después con ambiente arreglar el resto. Y terapia hormonal, ¿cierto? Y tampoco funcionó. Al parecer hay un componente ahí que no se sabe si es completamente genético, genético de ambiente, lo que sea, pero que sí hay una elección y que la elección es clara y que usted la ve desde muy temprano en la vida y que hay que tratarla con muchísima seriedad. Otra vez, es el dolor de la gente. ¿Cómo llegó la comunidad científica a todos estos protocolos? Hombre, porque las cagaron durante muchísimo tiempo. Punto. Yo, De hecho, deGrasse dice en una entrevista hablando sobre LGBT y sobre transgénero que no hay nada más fácil pasar de lo que dicen los científicos a políticas, cuando los políticos agarran lo que los científicos han dicho y que se empieza a clasificar la gente de una manera u otra y rápidamente entonces hay una raza elegida, hay un color elegido y hay otros que no. Porque la Sí, gente tiende, cuando se sale del ámbito científico y se pasa al ámbito, digamos, no científico y los políticos lo utilizan a favor o en contra de la gente, pues fácilmente se puede discriminar, segregar, perseguir, etcétera, etcétera, por algo que un científico dice. Entonces dice, hay que tener mucho cuidado con la forma en que se formula lo que la ciencia, que se supone busca la verdad, porque puede ser tergiversado cuando se sí, vuelve eso una política. sí. Bueno, voy a contestar lo que preguntó Daniel y es el porcentaje de hermafroditismo es muy bajo, está entre el 0,05% al 1,5%. Está muy bajo. Es muy bajo. Hablemos de estadísticas entonces. Eso, El porcentaje de gente que se identifica como LGBTIQ+ está entre el 7 y el 12%. Nota ¿De para qué, Daniel, el qué, pueblo qué elegido universo? es el que está en el 12%. ¿Qué universo ¿Cierto? marica, estamos? pero Estamos hablando del planeta. hacen ruido como si fueran quién sabe qué, weón, porque Los fachos también. ¿Esos serán más qué o va, serán menos? somos tres gatos y nadie nos para bolas, eso sí, ojalá tuviéramos la audiencia que tienen los LGTBI. uno de esos es Polo Polo, o sea que sí. Sí, Polo Polo es marica y facho, es muy raro. Bueno, ¿Qué tiene de raro? Conozco a más de uno y famoso que es marica y facho. de hecho, ahí hay otro punto súper importante y es que esto, como fue una represión, fue reprimido durante muchísimo tiempo, todavía molesta y molesta muchísimo. Molesta que no se reprima, además, porque lo que ha pasado históricamente en la sociedad occidental es que la homosexualidad y toda conducta no normal con respecto, normal, curva normal, ¿no? Sí. No normal con respecto al sexo, toca castigarla. ¡Pecado! ¿Mm? Y entonces cuando ahorita esto se empieza a expresar, pues es difícil, ¿cierto? Es difícil aceptarlo. Porque si a mí me reprimieron cuando chiquito, ¿por qué a mis Sí. hijos o a mis sobrinos les va a pasar diferente? Eso toca La, seguir. la cosa es que lo normal se cataloga como el 95% y el resto entonces error y afuera, pero ahora la cosa normal, la distribución normal, debe poder albergar a todas las personas. O por lo menos uno debería aceptarlo, ¿cierto? Y decir, hombre, Sí, son gente, sí son gente, es que toca decirlo, sí son gente.
Pues no, ¿sí? yo quiero No preguntarle es a Daniel. moda. Daniel, ¿usted se ha encontrado con una persona que se autodeclare trans y que le exija que lo trate con unos pronombres específicos? No, no o Ok, sea, amigos gays y lesbianas sí sí, tengo gente muy cercana, pero no los ha pero perseguido. no, pero son homosexuales. No tengo ningún amigo transgénero. Pero O sea, usted es, pero usted que es un, se entienda y se porte como del otro género, no me ha tocado, de hecho no conozco a nadie. pero usted es un facho cristiano muy laxo porque tiene amigos gays y lesbianas. De hecho, saludos a María Alejandra Sarmiento, que me tiene Marica, amenazado que tengo que ser el padrino de matrimonio de ella. le hago esa pregunta porque yo nunca me he encontrado con nadie que me exija que utilice No, pero unos, el tema de pronombres al menos en Colombia no ha pegado. O no, sea, no, pero porque usted no anda en ese medio. sí. Pero cada vez crece más y yo entiendo cuando una persona quiere que lo traten como A, como B o como C, por lo que sea. Yo no he tenido todavía la oportunidad, digamos, como de experimentar eso. Al final pienso que a mí no me importa. A mí personalmente no me importa si alguien dice que se autodefine como X, Y, Z. Lo único, lo único que a mí me importaría es que se vuelva una ley el que a mí me obligaran a dirigirme hacia alguien de una manera específica, porque eso iría en contra de mi libertad de expresión, porque yo puedo pensar como me dé la Pero gana. ahí estamos. Sí. Claro, Pero ¿sabe qué es muy chistoso? Usted aquí en Colombia logra que le reasignen el género en la cédula, en casi pero cualquier no, país. pero no logra que le cambien el número de cédula. Entonces es muy chistoso que su cédula diga femenino y su número de cédula sea 80 millones. Pero Eso, eso lo sabe usted. Pero yo tengo otra pregunta que va relacionada con esto. Es decir, para mí, hasta ahí no tengo problema. Tengo problema cuando leo y no le encuentro solución. Cuando encuentro, por ejemplo, creo que en España y en Argentina ha habido una tasa importante, y no tengo números, pero he leído más de una noticia en la que hombres que han sido encontrados, están encontrados culpables de algún delito, se van a la cárcel y se autoperciben como mujeres para ir a la cárcel de mujeres. No sé si fue en Argentina o en España que hubo una historia y no es una sola, pero tampoco son sí, sí, miles. sí, sí, Y sí. entonces este Y el man tipo, transgénero en la cárcel de mujeres violó a 2 mujeres. exactamente. Entonces Porque ahí era es una cosa. lesbiana. Sí, como la nadadora que gana, sí. Y ahí digo, como cuando pasa eso y pasan cosas como, y David, usted, psicólogo, por favor, asístame, cuando hay un tipo de 52 años en Canadá, creo que se autopercibe como niña de 6 o 7 años y quiere ir al colegio vestido de niña con su hija, no sé, yo no sé, pero a mí se me prenden alarmas en una situación así, como creo que hay algo Es que hay algo que no hasta entiendo allí. dónde vamos a ser tolerantes con esto. ¿Hasta dónde vamos a ser? Ya volvimos a las clases de filosofía. ¿Qué hacen los tolerantes con los intolerantes? ¿Los toleran? O Pero sea, bueno, nadie se tolera con nadie, pero por alguna razón nosotros los intolerantes somos los menos intolerados por los demás. Venga, qué yo raro. quería No, hablar de lo que disculpe, es caballero, a mí me preguntaron una cosa. Sí, Entonces, la respuesta es esta. No voy a tratar los casos extremos. Lo que me parece a mí que está mal es que tengamos lugares marcados por sexos, porque es que, o por género si quiere, pero que haya baños solo de mujeres, ¿a cuenta de qué? En mi casa no es así. ¿En su casa es así? No. Y entonces que violen a que un tipo viole unas mujeres en una cárcel de mujeres, hombre, eso es lo que es ridículo, es que en pleno siglo XXI sigamos jodiendo con las cárceles de mujeres y las cárceles de hombres. pues yo no sé, pero Y yo los creo baños de que mujeres y los baños de hombres, y que a usted le gustaría que su hija estudiara en un colegio mixto. Hombre, lo del colegio lo entiendo, eso es David, un pero ordenamiento social sí, tiene que ver con la que está época de la ahí. industrialización, cuando se Pero crearon los eso es una buena manicomios, los solución. colegios y las Eso es una buena. cárceles y las industrias. Pero, Gracias, Foucault. Sí. Quitar las diferencias es una buena solución. O pero sea, bueno, y que todos Bien. sean mixtos en todas partes. mixtos o como los quiera Pues llamar, pero para mí sí. sigue muy siendo muy borde
Es decir, en el papel suena re bonito, pero lo quiero ver administrando una cárcel de hombres y mujeres revueltos todos. Lo quiero administrando un colegio como el Refus. ¿Tu merced no estuviste ahí? Sí, Y entonces, hombres y mujeres. sí, pero no estamos hablando de ¿Cuántos personas que hombres tienen... salieron violados? David, No más Venga, preguntas, señor juez. Espere, ahora sí Bueno. voy a decir, ahora sí voy a decir lo que quería decir hace un ratico, es, a mí me parece que sí son personas que sí hay que reconocerlos, que tienen todos sus derechos. Mi punto no va a censurarlos. A mí lo que me molesta un poco de la ideología LGTBI más y la ideología de género es la hipersexualización que están creándole a la infancia. Hubo un escándalo este año por unas clases que dieron en Inglaterra de educación sexual a niños de 5 años donde les hablaban de masturbación y sexo anal. O sea, eso, quítele todo, eso no es edad para estar hablándole a un niño de ese tipo de cosas. Ah, porque, bueno, dos cosas. Mándeme la referencia porque no creo que en un país como Inglaterra jueputa. pase eso. Gracias. Y número dos, imagínense que si pasara, ¿usted cree que para volver al amigo Freud, ¿usted cree que los niños no saben de sexualidad? ¿O que hay que mantenerlos inocentes? Pienso que los 5 años es una etapa muy temprana para cualquier tipo de... Hay que cuidarles la inocencia. Yo sí creo, yo sí lo creo. Ok, Bueno, vale. Freud decía que nacemos bisexuales, pequeños polimorfos perversos y que luego la sociedad nos reubica. Pero claro, bueno. todo lo que dijo Freud está mal. Pues Entonces- hay más de uno que no está tan de acuerdo hoy, pero entiendo el punto. Pues Esto creo Freud era el promotor más grande de la cocaína. El man agarraba y Ya se la inyectaba, weón. Sí. Dios, bueno, una frase para cerrar cada uno. Me la sudan Joe Rogan y las mujeres en los deportes. Lo importante es el sufrimiento de la gente. Punto y gracias. Yo espero que el homosexualismo y el iPhone pasen de moda. A mí me queda que este tema da para mucho más de lo que logramos hacer hoy. Hagamos Es capítulo correcto. 2. Bueno, Correcto. entonces... Pero acotémoslo mejor. Sí, acotémoslo. Entonces, por ahora yo les pido perdón por el capítulo que vamos a hacer igual de desinformados sobre el mismo tema y que pasen ustedes una muy feliz tarde o algo. No, toca editar todo esto. No, pero espere que me quedé sin ideas.